Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. En los últimos meses hemos vivido unos acontecimientos inéditos que han cambiado las relaciones de consumo de una manera todavía en proceso de conocer. Es por ese motivo que Ipadeco y Uncurepa han tomado la iniciativa de plantearse qué será de las relaciones de consumo. Mi nombre es Alan Castillo, pertenezco al Ipadecu y voy a estar colaborando con los aspectos técnicos de este webinar. Vamos a pedir por favor que en el chat escriban las preguntas que a bien tengan para que en el periodo de preguntas y respuestas podamos leerlas y tratar de responderlas en el periodo de tiempo que tenemos. Vamos a compartir pantalla para dar paso a Pedro Acosta. Pedro Acosta es miembro fundador del Uncurepa. Y, un momento, aquí estamos. Pedro Acosta es miembro fundador del Uncurepa y también es director de la Oficina de Protección al Consumidor antes que existiera Acodeco y Clicac, cuando pertenecía al MISI. Estamos hablando antes de que Panamá fuera signataria de los convenios internacionales que hizo que existieran luego las oficinas de regulación de protección al consumidor. Actualmente es miembro de Copanit, que se encarga todo de la regulación, verificación de las normas técnicas. Es miembro del Consejo Superior Consultivo de Acodeco y es miembro de las cadenas agroalimentarias del MIDA en representación de los consumidores. Vamos a darle la palabra a Pedro Acosta para que nos dé una bienvenida formal e inmediatamente con ustedes Pedro Acosta. Muy buenos días, en primer lugar, un agradecimiento a todas las personas que nos acompañan en este momento. Un momento histórico, Alan, para todas las personas que estamos ahora en este momento, en esta sala. Es un momento histórico porque después de 27 años de fundada Uncurepa y estar enfrentando todos los cambios, todas las situaciones que tienen que ver con los derechos del consumidor, estamos entonces por primera vez entrando en este carril de la tecnología, de la utilización de la tecnología para comunicarse con los consumidores, con la ciudadanía, en la construcción de la ciudadanía. Tú lo dijiste, es importante, antes de que Panamá entrara a la OMC, existía el Acuerdo General de Aranceles. 3 años después entramos a la OMC, ya Uncurepa participaba en un grupo que por decreto presidencial se conformó como los consejeros del GATT. De ahí vamos, entramos a la OMC y se conforman los nuevos entes reguladores, entre esos la CLICAD y el ente regulador de los servicios públicos. Uncurepa participó en la confección de esas leyes que han trascendido todavía la ley 45. El título segundo, podemos decir que entre el licenciado Giovanni Fleischer y nosotros, lo que tenemos se debe a esa lucha ingente que hemos tenido durante 27 años y todavía en este momento, Uncurepa, la más antigua, 2 años después, Ipadecu, seguimos trabajando juntos. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos van a acompañar en este promedio de 2 horas. Recordarles los derechos de los consumidores universalmente reconocidos, son derechos humanos. Nosotros estamos defendiendo, promoviendo y reclamando las violaciones a los derechos humanos de los consumidores. Posiblemente más adelante vamos a hablar de cuáles son los derechos, por qué tenemos nosotros que estar ahora en todas las instancias públicas
administrativas y judiciales defendiendo los derechos de los consumidores en virtud que las leyes nacionales e internacionales nos dan la vocería y la legitimidad de reclamar o demandar a nombre de la colectividad. Así que nuevamente nuestro agradecimiento y la bienvenida a las personas que están con nosotros y que esperemos que se aprenda algo, que llenemos alguna expectativa y desde este momento pueden ir pergeñando ahí sus preguntas y sus consultas, porque al final de la jornada queremos contestar en un periodo de preguntas y respuestas. Queremos contestar todas las inquietudes que tengan ustedes en estos momentos. Adelante, Alan. Gracias, Pedro. Vamos entonces a pasar a la segunda etapa, en la cual daremos la palabra al licenciado Giovanni Fletcher, abogado, miembro fundador del IPADECU, que es una organización de protección al consumidor, cuyos miembros son abogados, y que va a iniciar un conversatorio sobre las situaciones que están aconteciendo actualmente, acompañado por Pedro Acosta. Así que damos la palabra a Giovanni Fletcher. Bienvenido. Sí, Giovanni Fletcher tiene la palabra. Giovanni Fletcher, por favor. Sí, hola, hola, retornamos. Perfecto, adelante. ¿Me escuchan? Sí, Giovanni, adelante. Sí, sí. Bueno, básicamente este primer bloque se quiere, lo que queremos matizar de una u otra forma es el contexto de la situación, si se quiere, jurídica, práctica en la cual nos encontramos los consumidores, tanto nacionales como a nivel internacional. Efectivamente, lo que tratamos de plasmar dentro de esta primera línea de webinar pasa efectivamente por establecer mecanismos a través de los cuales los consumidores podamos enfrentar dentro del contexto general los grandes problemas que de una u otra forma nos están agobiando. Estos problemas pasan en primera medida por un tema que ha sido altamente discutido a nivel nacional en Panamá y que tiene que ver con el tema de los colegios privados. Hemos sido testigos todos a nivel nacional y tema que también se ha sido recurrente a nivel internacional en otros países, el tema de la dicotomía o debate que hay frente al pago de la cuota o mensualidad o colegiatura, como se llama en otros países, de los colegios privados. Este es uno de los elementos fundamentales que ha invocado UNCUREPA y PADECU para hace algunos meses comenzar una campaña que a partir de la fecha de hoy, vale la redundancia, estamos inicializando a nivel local, en la cual estamos convocando a todas aquellas personas que de una u otra forma tengan vinculación a estos matices, a fin de que a partir de la fecha ingrese en la página web de UNCUREPA, www.uncurepa.org, baje un formulario que va a estar habilitado plenamente para esos efectos. El formulario hace las veces una especie de poder judicial especial que le va a permitir a UNCUREPA, de la óptica del momento de personal consumidor, preparar y trabajar una suerte de demandas, ya sea demandas colectivas de clase o demandas grupales, a fin de poder comenzar a presionar desde una perspectiva totalmente objetiva a aquellos colegios evidentemente privados que no han entendido el rol que la ley y la historia les marcan en estos momentos. Nosotros, desde el movimiento de consumidores, entendemos claramente
que los colegios privados son necesarios. Nadie discute su necesidad existencial a la fecha. Además, si desaparecieran, es imposible que el Estado de la República de Panamá en particular pudiera afrontar las grandes cargas fundamentales que tiene de educación a nivel general. No podría. De allí la importancia de que los colegios privados existan y que todos apoyemos su gestión y que esta sea de excelencia. Sin embargo, frente a la crisis sanitaria mundial que se ha dado y la crisis económica que esta trae de arrastre, es imposible para gran parte de la comunidad de consumidores locales poder seguir, si se quiere, pagando el nivel de colegiatura o el nivel de gasto mensual, entendiendo la contraprestación inmediata que recibimos los consumidores por esos estudios. Es imposible pensar de manera objetiva y clara que cualquier colegio privado, con la mayor buena fe que quiera, va a poder solventar dentro del esquema de calidad, dentro del esquema de particularidad que ocurre a nivel presencial, el nivel de perfección educativa que los padres de familia exigimos que se dé dentro de los colegios. Eso provocó de manera inicial a nivel de la comunidad panameña y entendemos a nivel internacional una pelea, un jaloneo entre muchos padres de familia y los colegios privados. Jaloneo que llevó a postre al Meduca, el Ministerio de Educación salir en Panamá a anunciar que iba a haber reforma, que iba a haber verificaciones, que iba a haber reestructuraciones de los programas de educación a distancia y que se orientaba el tema de la cobertura económica a la Codeco. Sin embargo, con el perdón que se merece esta institución, a Codeco, la Autoridad de Personas Consumidoras en Panamá, nosotros sentimos a través de las decenas de centenares de padres de familia que escriban los correos de Ipadeco y Uncurepa, que a Codeco se ha quedado lamentablemente corta o no ha tenido el Meduca con Acodeco y el Estado panameño la capacidad de lograr sentar a la mesa realmente a los colegios privados y lograr que efectivamente el nivel de calidad educativa que se refleja por vía de curso a distancia sea proporcional al valor del curso que se está pagando per se. Hay teorías de punto de vista de derecho panameño que hablan de la extinción por resolución de incumplimiento de contrato de las relaciones de consumo que hay entre los colegios privados y los estudiantes. Nosotros no abogamos por esa tesis. Nosotros creemos que la demanda colectiva de clase o la demanda grupal, si se quiere, que vamos a prestar un CUREPA por vía de los formularios, que rogamos a la comunidad de consumidores que se anexe a un CUREPA, ya sea de manera voluntaria o a través de afiliaciones que posteriormente estaremos explicando dentro de un programa también majestuoso que gracias a los amigos de FACO España hemos logrado potenciar, se obligue judicialmente hablando a la declaratoria de nulidad de las cláusulas abusivas en este sinnúmero de contratos de colegio privado que obligan sí o sí a pagar, en todos los casos siempre a pagar este tipo de colegiatura, sin importar si las clases fueron suspendidas bajo formato o mandato del Estado o por otras causas. Creemos que estas cláusulas son evidentemente nulas a la luz de la Ley 45 de 2007, ley regulatoria de la normativa personal de consumidor en Panamá y otras normativas en general. En ese estadio abogamos efectivamente porque los padres de familia entren a la página de Uncurepa, bajen el formulario, lo llenen, nos lo envíen por email y a partir de ahí poder conformar una gran fuerza que obligue no a la destrucción de los colegios privados, nadie quiere eso, sino a la adecuación, al equilibrio. Hay países como en Perú, a modo de ejemplo, donde el Estado de manera sabia ordenó a través de la presión que hizo instituciones de consumidores como ASPEC a que los colegios privados presentaran, publicitaran efectivamente, su hoja de gasto, su estado de cuenta y los padres de familia tuviesen la noción cierta y objetiva de cuánto costaba el curso. Esa sería una medida objetiva y diáfana a tomar en Panamá. Lamentablemente en Panamá no hemos visto, con el respeto que se merece, una movilidad en ese sentido por parte del Meduca y no ha logrado a Codeco convocar con la prontitud que se requiere a este tipo de cosas. En el mismo estadio tenemos el tema de los servicios públicos domiciliarios. De que comenzó la pandemia, dentro de toda la crisis que esto ha venido y que va a obligar a los estados y al Estado de la República de Panamá, bajo la concepción primaria que tenemos, a recrear todo un nuevo sistema jurídico de atención al consumidor, las empresas
dedicada a la administración de los servicios públicos domiciliarios, comenzaron a recrear todo tipo de suerte de abusos dentro del mercado pertinente de servicios que prestan. Hemos observado en Panamá y hemos visualizado también situaciones anexas en República Dominicana a través de grandes luchadores de personal del consumidor que están posteando diariamente este tipo de situaciones, aumentos desaforados en el valor del servicio eléctrico que se cobra. Es indudable que la mala praxis de alguna compañía de aprovechar esta coyuntura para granjearse ganancias superiores a la postre es un error de toda forma criticable que el movimiento de consumidores panameño e internacional no puede soportar o resistir. Nosotros estamos igualmente convocando de Uncurepa y Padecu a inscribirse dentro del formato de afiliación que hemos comentado, que va a ser aplicado en minutos siguientes, y a de esa plataforma poder luchar de manera objetiva y dentro de los canales democráticos a que este tipo de abusos sean superados a través de la presentación igualmente masiva de reclamos ante la propia agente regulatoria de esta materia, que es la SED, o ante la tercera de la Corte, o demandas colectivas de clase también de igual forma. Nosotros estamos convencidos de movimiento de consumidores que en esta coyuntura los consumidores, los usuarios de servicios públicos domiciliarios, no podemos quedarnos inertes, sentados esperando como esquilman los pocos recursos que la comunidad consumidora en estos momentos tiene. Es necesario juntarnos y pensar objetivamente dentro de los canales democráticos efectivamente puestos por la ley para enfrentar esta situación. El amigo Pedro Acosta va a reseñar algo más al respecto. Damos entonces la palabra a Pedro Acosta para que nos hable un poco más de la situación que acontece hoy día. Pedro, adelante. ¿Sí? Sí, se te escucha. Adelante. Bueno, vamos a darle seguimiento, vamos a coger el hilo que como comenzó el licenciado Fletcher, porque estamos hablando lo de post pandemia y lo que ha ocurrido con la pandemia. Empezando por el tema educativo, porque después vamos a hablar por qué estamos haciendo esto. El tema educativo, el asunto principal es la educación que está por el piso, pero la educación es una obligación del Estado. Estamos en el momento en que el Estado no es capaz de garantizar la educación pública desde hace ya varios años. Yo me voy a retrotraer a los últimos 30 años, porque en los últimos 30 años el deterioro ha venido, pero en descenso fatal en la educación, en la producción de alimentos, en todo hemos caído en los últimos 30 años. Entonces, claro, yo estudié en educación privada, pero cuando ya el Estado no garantiza la educación pública, tenemos que recurrir, queremos educar a nuestros hijos, pero pagando. Allá ya hay una relación contractual. ¿Qué contrato yo para educar a mi hijo? ¿Cómo es la educación? ¿Cuál es el precio? ¿En qué términos se van a discutir eso? Que deben estar regulados, por eso ACODECO regula los contratos, la contratación de los términos de los contratos, las cláusulas abusivas. Pero ahora mismo, en la pandemia, lo que ha ocurrido es que todo se suspendió y los padres de familia que han optado por la educación privada no están conscientes de qué fue lo que contrataron. Por ejemplo, si es educación virtual, si es educación presencial, y como eso quedó en el aire, ahí es donde está la discusión. Por eso el licenciado Fletcher dice que, bueno, que entre el Estado, el Ministerio de Educación no puede hacer, o está a CODECO que le corresponde interpretar la contratación, pero como no se contrató, estamos ahora en un estado de emergencia y de urgencia, un estado en que esa discusión se va a posponer hasta el famoso día D. Así que ese tipo de acciones, igual ocurre con lo de los servicios públicos que antes eran estatales, después fueron privatizados, estamos hablando de 30 años hacia acá. La empresa privada brinda los servicios, los ofrece como pueda, como quiera, pero nadie comprueba eso. Las autoridades, los entes reguladores hasta este momento no han sido lo totalmente capaces de verificar si el servicio se está prestando bien, y me refiero a todos los servicios públicos.
con el agravante, diríamos nosotros, que estas grandes empresas que prestan servicios públicos, electricidad y los otros servicios públicos, tienen un contrato con la nación. En el momento que ellos se les apriete o se les endilgue algo, ellos pueden reclamar, incluso con arbitraje fuera de la República de Panamá. O sea que nadie se puede meter con estas empresas más allá de lo que hagamos nosotros por aquí o que hagan los medios de comunicación o que hagan los usuarios o los clientes. Eso es parte de la gravedad del asunto en este momento de la urgencia. Por eso es que UNCUREPA y PADECU estamos trabajando a través de un anteproyecto que por ahí va a salir más adelante, y ya salió, en la pospandemia. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después que ya no esté en efecto la moratoria del acuerdo bancario de los bancos con el Estado, ni que la ley que prohibió 4 meses de los servicios públicos? Señores, este webinar es para que tomemos conciencia de la actualidad. Ya nosotros somos conscientes que estamos en estado de urgencia. Lo que se dé ahora, tendremos que ver la legalidad o la constitucionalidad o no, pero tenemos que ahora que seguir. Tenemos que seguir y esperar que todas estas cosas pasen para accionar. No en vano, UNCUREPA tiene hace años pendientes. Tenemos en los tribunales, UNCUREPA y PADECU actuamos juntos regularmente, por la naturaleza de ambas organizaciones, pero actuamos hasta donde tenemos que ir, a los tribunales, desde los tribunales de comercio o los tribunales municipales, los de circuito y hasta la propia Corte Suprema, los tribunales superiores. UNCUREPA en este momento tenemos recursos, habeas data, tenemos toda clase de juicios, acciones colectivas de clase en toda la materia que tiene que ver con los consumidores, la violación a los derechos de los consumidores panameños, con esa prerrogativa que nos da la ley o los poderes que nos dan los consumidores que pueden en este momento acceder a los servicios que UNCUREPA y PADECU puedan prestar para defender sus derechos. La cosa no ha sido fácil, señores. Estamos hablando de 27 años de enfrentamiento al poder económico. Sin embargo, los consumidores, en el movimiento de la economía, los consumidores representamos 2/3 partes del movimiento económico. Es decir, el 66% de lo que se mueve somos los consumidores. Sin embargo, aunque tenemos leyes, enhorabuena, tenemos leyes, hay países que no tienen leyes, pero entonces tenemos que afinar, ordenar. El caso de la educación es una cosa tan límite, tan fatal, porque si no contamos con una educación, vamos a ir de mal en peor. Por eso es que UNCUREPA está tomando de ícono estos casos. Y siempre tenemos que aclarar, el trabajo que hace UNCUREPA e IPADECU es un trabajo voluntario. Todos los que participamos en UNCUREPA y PADECU somos voluntarios dentro de nuestras actividades, de nuestras profesiones. Por eso es que los servicios que se prestan incluye a veces el concurso del consumidor o la persona que se queja en materia de un papeleo, porque el papeleo se hace en las instancias legales, no gubernamentales. Pero el trabajo de nosotros durante estos 20 y tantos años ha sido en pos de la defensa de los derechos de los consumidores. Por eso, UNCUREPA y PADECU pertenecemos a Consumers International, la voz global de los consumidores en todos los aspectos. Y estamos en ese tipo de alianzas con muchas otras organizaciones, ONG. Nosotros actuamos en algún término con RAPAL, la red de plaguicidas de América Latina. En materia, participamos también con la Coalición Latinoamericana de Alimentación Saludable y la Coalición Mundial. Pero posiblemente no se ve todos los días, pero sí hay un programa de radio semanal, Hablan los consumidores, hablanlosconsumidores.org. Ustedes entran y lo van a encontrar. Hace 10 años, señores, hace 10 años estas dos organizaciones tenemos un programa de radio de media hora todos los domingos. Hablan los consumidores. Ahí tratamos todos los temas que tienen que ver con los consumos, con los consumidores, lo que está pasando con la actualidad. Ahí nosotros no mencionamos marcas, ni publicidad, ni nombres de nada. Derechos de los consumidores. Los invitamos entonces a que
tengan en su agenda virtual, incluir y entrar a hablanlosconsumidores.org. El licenciado Fletcher está muy claro y ha estado claro porque IPADECU entonces está en manos de abogados y estudiantes de derecho, las personas que ya están directamente en los estrados judiciales y administrativos, saben por dónde va la cosa o saben por dónde van los tiros y entonces tenemos que actuar de esa forma. Los consumidores debemos quitarnos las vendas de los ojos. Esta es una economía de libre oferta y mercado, es el mercado abierto, es la sociedad de consumo. Los puristas de la economía dicen que el mercado pone las reglas. Gran parte de las reglas del mercado es la especulación. La especulación no es mala, el problema es cuando la especulación se sobrepasa en el afán del lucro, en un afán de un lucro incesante, inmoral, entre otras cosas. Así que, licenciado Alan Castillo, vamos a ver si pasamos mientras a la otra etapa de este webinar, porque las discusiones son bien interesantes. Queremos que los que están participando en esta sala se manifiesten a través de sus consultas y sus preguntas que ya pueden enviar para entonces al final de la jornada seguir con esta conversación. Sí, aprovechamos que hay un cuestionamiento sobre el tema de las líneas aéreas. Creo que eso es parte de esta etapa donde estamos hablando de los problemas que actualmente han surgido y pasamos entonces la palabra nuevamente al licenciado Giovanni Fletcher para que hable un poco de este tema. Hola, sí, efectivamente, el tema de la línea aérea era parte integral y es parte integral de este webinar y parte integral de la agenda que a partir de este momento lanzamos públicamente a la comunidad local e internacional en la defensa de los derechos de los consumidores dentro del sector, entre comillas, aeronáutico. UNCUREPA, asistido por IPADECU, somos de pronto la única ONG o de las pocas entidades privadas sin fines de lucro en Panamá que hemos tenido la suerte, hace unos meses, si se quiere, de enfrentar en juicio a una de las más grandes y poderosas líneas aéreas de Latinoamérica. La demandamos evidentemente por publicidad engañosa y otra suerte de condiciones. Un juicio largo, tortuoso, pero que finalmente fue premiado con una sentencia que es un ejemplo de jurisprudencia dentro de este tipo de temas. En esa plataforma nosotros queremos y hacemos la invitación efectiva a todos los consumidores a que también se liguen a UNCUREPA y IPADECU en esta suerte de enfrentar los múltiples e infinitos problemas que se van a dar y se están dando con respecto a las centenares de miles de personas, no solo en Panamá, sino en el resto de Latinoamérica, que quedaron varadas o que compraron a corto o mediano plazo un pasaje aéreo y que producto de esta super condición de crisis económica, sanitaria, aeronáutica mundial, no saben qué hacer. Nosotros lamentamos de Panamá, con pena ajena, que la empresa bandera de la aeronáutica panameña no esté dando respuesta efectiva dentro de los cánones básicos aceptables para estos fines. Y estamos estudiando ciertamente las acciones efectivas que están haciendo otras entidades, otras ONG de consumidores, especialmente en España, a través del ejemplo majestuoso que da Facua, en esta temática de defensa del consumidor frente a línea aérea o empresa aeronáutica o compañía aeronáutica. Desde Panamá, le aseguramos que dentro de la temática del formulario que estamos poniendo dentro de poco en la página web, vamos a también matizar los grupos o la demanda colectiva de clase que surja a fin de que la empresa líder o bandera panameña en materia de aeronáutica a nivel latinoamericano comience a matizar realmente respuestas claras y soluciones. El consumidor no está obligado de ninguna forma a recibir prórrogas o a recibir esperas o a esperar el tiempo que sea infinito sin respuestas claras. La ley de protección del consumidor, hemos probado en juicio, se aplica plenamente en materia de línea aérea. Hay jurisprudencia
que por suerte ya nos avala sobre eso. Y en ese esfuerzo no vamos a dejar de ninguna forma que esta temática, al igual que la temática que hemos hablado previamente, altamente compleja de los colegios privados, y el tema también singular de los servicios públicos domiciliarios, quede, si se quiere, impune. Dentro del esfuerzo que Oncurepa y Padeco van a hacer, dentro del esfuerzo igualmente que los consumidores puedan acompañarnos y apoyarnos en esta tarea. Gracias, licenciado Fleischer. Vamos a pasar entonces a la siguiente etapa, en la cual vamos a dar la palabra a la licenciada Betty Cruzado para que nos exponga en qué consiste el proyecto de filiación que se ha elaborado con el apoyo de la Organización de Protección al Consumidor FACUA de España. Vamos a dar enseguida la palabra, Betty. Adelante, Betty. Gracias. Buen día a todos y a todas las personas que están presentes. Muy agradecida por el tiempo que se están tomando para escuchar estos temas tan importantes que ya vienen, como dicen los compañeros, ya venían de tiempos antes de la pandemia y ahora con la pandemia se han profundizado aún más. A causa de esta situación que se está dando, nosotros creemos que ahora es mucho más importante instar a las personas a que se dé un tipo de afiliación. Nosotros lo llamamos fortalecimiento organizacional a favor de los consumidores. Lo vamos a explicar en qué consiste esta afiliación, que sobre todo nace y viene con el apoyo que nos está brindando FACUA y Fundación FACUA, tanto a Oncurepa como Ipadeco. Mediante un convenio que se firmó el año pasado en el mes de octubre en Sevilla, España, este convenio de colaboración entre las tres organizaciones nace con el propósito de contribuir desde las respectivas experiencias al fomento del apoyo y estímulo de los consumidores en adquirir una actitud activa. Ellos lo que hacen es mostrar cada una de cómo ellos avanzan desde el momento que se contesta una reclamación hasta que llegan en cada una de las partes, ya sea solamente en la vía administrativa o llevándolos ya a un plano mucho más allá, que ya serían los juzgados. Voy a decir en unas breves palabras quién es FACUA y Fundación FACUA. FACUA Consumidores en Acción es una organización en la cual nace en el año 1981 en España, y su primordial punto es defender los derechos de los consumidores. Independientemente de gobiernos políticos, confesiones religiosas, intereses empresariales, FACUA tiene un carácter marcadamente progresista, democrático, plural y participativo. FACUA está presente en todo el territorio de España a través de asociaciones y delegaciones territoriales, varias decenas de miles y miles de socios y cientos de voluntarios que saben que el pertenecer a esta organización los fortalece a ellos mismos, porque saben que ante cualquier tipo de reclamo van a tener un respaldo, ya sea de orientación o que sea de defensa ante cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de tema. Es como si fuera un seguro de lo que tenemos desde que nacemos hasta cuando morimos, porque el consumidor es eso, desde que estamos en el vientre de la madre hasta cuando estamos ya muriendo, somos consumidores. El objetivo de este convenio de FACUA con Oncurepa e Ipadeco
tiene como objetivo dar a conocer y profundizar en la metodología y experiencias de la asociación en su lucha en defensa de los derechos de los consumidores para poder trasladar a IPADECO y UNCUREPA en Panamá. Con este proyecto fomentamos la integración de asociados, tanto simpatizantes como de pleno derecho. Ahora vamos a hablar de lo que UNCUREPA y IPADECO adaptó a nuestro sistema y de qué forma nosotros estamos pidiendo de que se afilien, por qué creamos esa necesidad tan importante, sobre todo ahora, en este momento que estamos viviendo situaciones que no las esperábamos, que nos tomaron de sorpresa, que de un momento a otro nos dijeron, entramos en cuarentena, y nosotros de repente teníamos ya actividades en la semana siguiente, actividades económicas, pero por ende no las pudimos proseguir y por ende siguieron bajando los recibos de luz, de agua, de teléfono, las hipotecas y todo eso, y nosotros nos quedamos, Dios, pero si ya todo se paralizó, ¿cómo yo asumo esto? ¿Cómo es que yo lidio con este tipo de preocupaciones? UNCUREPA y IPADECO, por un consumo sostenible, como es el lema, dice, fomentan un consumo sin despilfarrar y en forma racional, preservando y aprovechando de una manera positiva los recursos naturales del planeta. Comprometidos en las mejoras de las regulaciones y el control del mercado, la calidad, etiquetado y publicidad de los productos y servicios. Esa es una partecita, como los compañeros lo acaban de mencionar, nosotros tenemos ya más de 20 años en la lucha de diferentes temas y enfrentándonos a todo tipo de instituciones, organizaciones y bueno, así seguiremos. El objetivo de afiliarte a UNCUREPA, este trabajo tiene como prioridad lograr el funcionamiento de autosostenibilidad en ambas asociaciones, mediante la afiliación de simpatizantes que puedan integrarse como miembros en dichas organizaciones, colaborando económicamente en pos de la obtención de información, asesoría especializada y tramitación de reclamos sobre problemas de consumo. Es decir, que lo que nosotros tratamos es de que nuestra organización tenga un mayor fortalecimiento. Ahora mismo, por ejemplo, solo contamos con un departamento de reclamos y el departamento legal. El de reclamo está ligado con la vía administrativa, pero nosotros en nuestras metas que tenemos es lograr una organización que tenga muchos más departamentos, el cual pueda contribuir de manera positiva al consumidor, el poder ayudarlo no solamente en un horario determinado, sino poder abarcar mucho más tiempo, poder contratar a personas adicionales que sean voluntarios y a la vez poder colaborarles para que así de esa forma nosotros también podamos contribuir en un mayor espacio el apoyo a los consumidores. Voy a explicar, nosotros en esta fase nosotros estamos llamando a que se unan a nosotros como socios simpatizantes y como socios de pleno derecho. Los socios simpatizantes, que son los que se afilian de manera gratuita y en el cual yo les solicito que nos sigan. Así en esta primera fase como simpatizantes no colaboren económicamente, los instamos a que nos sigan, porque de esa forma ustedes van a ir conociendo de qué forma trabaja UNCUREPA y IPADECO y de qué forma los podemos apoyar y ya en un futuro ustedes se puedan ser de pleno derecho. Si son de pleno derecho se darán cuenta de que hay muchos más beneficios y mucho más apoyo. Pero empecemos por esta parte. Socio simpatizante tendrá derecho a recibir nuestra publicación electrónica trimestral a su correo electrónico. En esas publicaciones saldrán cada uno de los trabajos, de todas las cosas que estamos
colaborando. Por ejemplo, ahora mismo el compañero Giovanni se presentó ante la SED, de ahí ha ido a hacer un poco de reclamos por esto de las antenas. Entonces, van a recibir como un pequeño compendio de lo que estamos haciendo, de lo que hacemos, que de repente no es visible porque nosotros no podemos sacar de repente en todas las noticias todo lo que hacemos, pero la lucha que tenemos o los trabajos que realizamos son muchos y a veces no es fácil ponerlo solamente en los medios. De repente pensamos hacer una pequeña publicación donde nosotros, mediante electrónicamente, poder darles a conocer en qué estamos trabajando a favor de los consumidores. Conocerás alertas, denuncias, las acciones de UNCUREPA para defender los derechos de los consumidores, de los fraudes que se producen en el mercado. También podrás participar en campañas, foros, seminarios que nosotros realizamos de manera gratuita. El socio de pleno derecho. El socio de pleno derecho es aquel que se inscribe primero como simpatizante y después toma la opción de pagar una pequeña cuota anual. Anualmente solamente va a pagar $50. $50 que te van a garantizar el que puedas tener un contacto con nosotros. ¿De qué forma? Vas a tener derecho a recibir 2 consultas interactivas de asesoramiento jurídico de tus derechos en vivienda, servicios públicos domiciliarios, vicios ocultos, vicios ruinógenos, banca, seguros, telecomunicaciones y todos los demás temas que te afectan como consumidor. Bueno, actualmente con lo de la pandemia estamos viendo que hay otros temas que están marcando más nuestra vida, como por ejemplo las escuelas, como por ejemplo las líneas aéreas, por ejemplo los pagos de hipotecas, y todas aquellas deudas que de repente se nos siguen acumulando y que no sabemos de qué forma podemos abordar, de qué forma podemos de repente llegar a un acuerdo o de qué forma podamos manejarlo, porque bastante ya con lo que estamos sufriendo y con lo que estamos viviendo y como consumidores necesitamos un apoyo. El socio de pleno derecho tendrá también opción a la preparación de 2 minutas de reclamaciones o quejas por parte del equipo jurídico de UNCUREPA, que en este caso el equipo jurídico está apoyado con IPADECU, con la organización de IPADECU. Nuestros juristas analizarán tu problema, prepararán la reclamación ante la vía administrativa, a fin de que puedas formular el reclamo debido en la ruta de obtener una solución al problema y sanciones por falta cometida por el agente económico o proveedor. El socio de pleno derecho, una vez que haga su reclamo, se le tomará la minuta por la vía administrativa para formular el reclamo por la falta cometida por el agente económico o proveedor. Y de no llegar a un acuerdo por vía administrativa, entonces pasaremos al departamento legal, que ya eso, llegar al departamento legal a levantar una denuncia, sea personal o sea masiva, ya eso entra en otro tipo de temas, pero llegamos hasta esa fase y ya en esa fase el equipo jurídico tendrá que conversar con el consumidor para ver de qué forma van a proceder. Tenemos también que el socio de pleno derecho tendrá un compendio trimestral donde también recibirá las principales publicaciones especializadas en la protección de consumidores, recoger entrevistas a personajes relevantes, artículos de opinión, reportajes, análisis sobre los temas que afectan tus derechos, entre otros. O sea, es un compendio un poquito más completo. Estos derechos, por ejemplo, Betty Cruzado se inscribe como socio de pleno derecho. Sin embargo, yo no soy la persona afectada en este momento. Ejemplo, mi hijo compró un X artefacto y resulta que no le duró ni siquiera 15 días, se dañó. Entonces, por vivir bajo mi mismo techo y ser parte de mi familia nuclear, él puede tomar se puede decir mi membresía
y proceder en el reclamo. Es decir, que si yo me inscribo como socio de pleno derecho, tienen derecho las personas que viven bajo mi mismo techo, pero que sean mi familia nuclear. Tienen derecho a esas dos reclamaciones que yo tendría para que puedan abordar, pero si están viviendo bajo mi mismo techo y son personas de mi familia nuclear. Contáctanos. Tenemos una vía para que nos contacten, para que se puedan afiliar, entrando a la página web www.uncurepa.org. Tenemos también el email de reclamaciones, donde pueden hacer sus consultas y nosotros le estaremos contestando de acuerdo a conforme vayan entrando las reclamaciones. El email es reclamaciones@uncurepa.org. Tenemos el WhatsApp de reclamaciones, que es el 6381-5053. Antes de finalizar, lo único que les podría decir es que es muy importante que nosotros nos liguemos a nuestras organizaciones que velan y luchan por nuestros derechos. El poder afiliarnos nos va a hacer tener esa fortaleza de que no seamos personas desinformadas, de que de repente ante cualquier duda nosotros podamos reclamar. Ya no es tiempo de quedarnos callados. Es tiempo de defendernos. Tenemos derechos como consumidores y como consumidores les instamos a que se afilien y a que puedan ustedes sentirse de que son parte de una organización que va a velar por ustedes. A continuación, le daré la palabra al compañero, al cual conocí en las capacitaciones, porque yo participé en las capacitaciones allá en España, las cuales me quedé maravillada porque ellos son lo que sus mismos socios han logrado contribuir en apoyarlos de manera voluntaria y de manera también pagando. Ellos han logrado una organización que tienen diferentes departamentos en los cuales yo he aprendido desde el momento que uno entra. Tenemos una sección de que nos atienden, nos hacen sentir partes de ellos. Después pasamos a la parte administrativa, donde es que ya ellos recoleccionan todos nuestros datos, información, qué es lo que podemos hacer. Y ya como parte última es si nuestro caso no tiene solución, entonces nosotros vamos hacia el departamento legal. Pero realmente tienen un equipo tan formado, y no solamente en Facua Sevilla, que tienen ya creo que casi 40 años, sino pude conocer también Facua Madrid, que tiene apenas 10 años, pero que sus mismos socios han creído en ellos por el trabajo que desarrollan y han logrado de que se afilien. Y yo creo que eso mismo lo podemos hacer acá. Nosotros mismos podemos construir una mejor organización para que vele por nuestros derechos. Adelante, compañero Miguel Ángel Serrano, directivo de Facua Sevilla en España. Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Bueno, buenas tardes de España, ¿no? Lo primero que... Bien, perfecto. Lo primero que quería agradecer, bueno, tanto a Uncurepa como a IPADECU la invitación a este acto, y especialmente pues agradecer a Betty, primero sus amables palabras hacia Facua, también hacia mi persona, y que bueno, como ella ha comentado, pues tuvimos la oportunidad los dos de coincidir en su visita en nuestra sede, y fue desde luego pues una visita muy interesante, ¿no? Mi intervención yo la quería un poco dirigir sobre aspectos que ha comentado Betty, sobre un poco la trayectoria de Facua y el compromiso que Facua siempre ha tenido con Latinoamérica. Como ella ha dicho, Facua es una organización que ya está cerca de cumplir los 40 años. Empezó como una organización a nivel local de una pequeña ciudad de España, y concretamente además de su región sur, que hoy es Sevilla. Y que bueno, si alguno conocéis España, pues no es precisamente la región más favorecida del país, ¿no? Y desde ahí pues conseguimos extender nuestro modelo hasta el punto de que prácticamente tenemos
oficina de atención a los consumidores e incluso con equipo jurídico propio en la práctica totalidad de regiones del país que, bueno, en España se llaman comunidades autónomas, que sería el equivalente a los estados de un estado federal. Nuestro compromiso con Latinoamérica, como decía, siempre ha existido desde el principio. Entendemos que España tiene una deuda con Latinoamérica y en ese sentido, por consideraros países hermanos, pues siempre hemos tenido esa especial colaboración desde Facua, como decía, desde sus inicios con toda Latinoamérica, ¿no? Lo que pasa es que nuestro modelo de participación con Latinoamérica decidimos en un momento dado que tenía que cambiar. Decidimos que tenía que pasar de subvencionar determinados proyectos que podían ser utilizados pues, por otros compañeros, otras asociaciones en Latinoamérica para llevar a cabo eventos de protección al consumidor, por intentar expandir ese modelo que a nosotros en Facua nos ha servido precisamente, como decía, para desarrollarnos desde un pequeño local en una pequeña provincia de España que no tenía más de 40, 50 metros cuadrados, a tener ahora mismo pues representación en toda España y tener decenas de miles de afiliados que pagan cuota y cientos de miles de afiliados simpatizantes que en nuestro caso, con nuestro propio estatuto, los calificamos con el término de socios adheridos, ¿no? Nosotros desde Facua entendemos que una asociación de consumidores no solamente tiene que defender a los consumidores porque sea una asociación como tal, o en el caso de Facua porque Facua diga o su junta directiva diga algo, junta directiva a la que yo pertenezco, sino porque tenemos un respaldo de verdad de la sociedad civil detrás que nos apoya con su afiliación, que nos apoya también todos aquellos socios que pagan su cuota, como decía Betty, incluso socios que prestan su servicio, su trabajo voluntario por el compromiso que tienen con la asociación y que nos ha llevado a la oportunidad pues, de crear nuevas asociaciones y donde esos voluntarios antes eran simples voluntarios, pues ahora son miembros de la junta directiva de la organización que corresponda, ¿no? Siendo los dos casos más recientes de creación por nuestra parte los territorios de Euskadi y de Extremadura en España. Y además algo fundamental, y es que la afiliación busca la autofinanciación de la asociación, que es lo que realmente nos hace libres e independientes. Facua tiene que poder hablar sin ninguna clase de problema y sin que el gobierno de turno pueda amenazarle de ninguna forma porque le guste o no le guste lo que está diciendo, o que tengamos que depender de las posibles ayudas o no que el gobierno de turno tenga bien a darnos. En España el movimiento de consumidores tiene un reconocimiento constitucional y nosotros vamos a exigir siempre que por parte de las autoridades públicas se fomente y se financie, pero con independencia de esa exigencia, porque entendemos que tienen la obligación legal de hacerlo, nosotros tenemos que autofinanciarnos con las ayudas con las colaboraciones de nuestros asociados mediante los pagos de la cuota anual que cobramos en Facua. Y esto, como decía, es lo que nos hace fuerte, porque cuando Facua habla, no está hablando Facua, está hablando cientos de miles de consumidores que se han afiliado a ella voluntariamente y que hacemos de colectivo de presión ante todas las políticas empresariales injustas e incluso muchas veces las políticas públicas que también pueden ser injustas en contra de los consumidores. En este sentido, desde que intentamos transmitir a Latinoamérica nuestro sistema que nos ha permitido esta extensión, este crecimiento en los últimos 40 años y que consideramos que en Latinoamérica, con sus peculiaridades y las peculiaridades de cómo no podía ser de cada estado, puede ser perfectamente posible, hemos conseguido desde 2016 que nuestro sistema se instaure en 4 países, concretamente en Argentina, en Perú, en Chile y en Panamá, siendo el caso de Panamá, pues un claro ejemplo la sesión que estamos teniendo hoy y la explicación que ha dado de manera brillante la compañera Betty, ¿no? Y en este sentido, siempre desde el máximo respeto por parte de Facua, de la idiosincrasia propia de cada organización y de cada estado, el animaros a contemplar esa idea, que está muy bien el luchar por los derechos de los consumidores, pero está mejor cuando luchamos con todo el apoyo de los consumidores detrás y siendo de verdad un apoyo efectivo. Y que cuando la organización hable, no sea solamente que hable su junta directiva, sino que sea que hable su junta directiva porque tiene el apoyo de cientos de miles de personas detrás que están diciendo adelante, defiende mis intereses en este sentido. Y por mi parte, simplemente eso, transmitiros una vez más el agradecimiento desde Facua y desde la Fundación Facua por la invitación al evento de hoy y las felicitaciones pues, por los grandes esfuerzos que nos constan que desde parte de Uncurepa y de IPADECU esté llevando a cabo pues, para implementar este sistema que fomenta precisamente eso, la afiliación de los consumidores y la participación activa de los consumidores en el movimiento que finalmente es de lo que debe tratarse, o al menos así lo interpretamos desde Facua.
Muchas gracias, Miguel, y nuevamente agradeciendo el apoyo de Facua para poder avanzar en este camino. Vamos entonces a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa donde el licenciado Giovanni Fletcher va a exponernos lo que él ha considerado titular Derecho de Protección a los Consumidores, no Derecho de Protección al Consumo. Vamos, licenciado Fletcher, tiene la palabra nuevamente. Sí, en todo, queremos igualmente sumarnos al agradecimiento a los amigos de Facua por este esfuerzo de colaborar grandemente dentro de la temática que estamos haciendo. Nosotros queremos iniciar esta breve palabra con una anotación. Esta teoría o esta idea que parte frente a la observación de todos los acontecimientos que se han venido dando a nivel local e internacional, se suma efectivamente a la suerte de condiciones, situaciones anómalas que los consumidores a nivel local e internacional estamos padeciendo en todos los frentes, en todos los planos de nuestra vida cotidiana. La idea de plasmar o de hablar de alguna forma de un nuevo o neo derecho personal del consumidor no parte de la intención de refundar de manera integral o total las concepciones globales o regionales o locales que se tiene de derecho del consumidor a través de las legislaciones propias de cada país. Y menos obviamente sería nuestra intención hacerlo con esa ínfula de Panamá, sino de comenzar a poner un pequeño punto de discusión en torno a las consideraciones que van a ser necesarias abordar desde el punto de vista jurídico, doctrinal y práctico de manera muy pronta. Nosotros estamos convencidos que toda la integralidad de condiciones que hemos venido tocando previamente en esta mesa, en este foro, relativo a la educación privada, los servicios públicos, las líneas aéreas y toda la suerte infinita de otras temáticas que se dan, requieren ser abordadas como un todo, no como elementos aislados dentro de islas particulares que de una u otra forma el Estado o las administraciones en países divididos por comunidades autónomas como España o en otro tipo de régimen como puede ser Argentina, Federal o Brasil, se deben tomar o enfrentar. Estamos creyendo certeramente que debe haber un planteamiento base que nos permita enfocar esta, entre comillas, nueva pseudo realidad de una óptica personal del consumidor que evidentemente la abrace. Y esto pasa en función de una u otra suerte de situaciones que pasan fundamentalmente por entender de manera pronta qué abarca esta nueva, entre comillas, nueva pseudo realidad y qué derecho evidentemente tiene que ser protegido dentro de este foro, de este espacio. Esto se enmarca fundamentalmente en la necesidad de autosubsistencia. El consumidor está convocado a subsistir a esta crisis. Por primera vez hemos visto toda una suerte de condiciones que nos llevan a entender que el mercado, entendido como un todo en el pasado inmediato, no era la reina de la película. La reina de la película éramos los consumidores. De hecho, y ahí se explica cómo cuando los consumidores dejamos de poder salir a la calle, a verbigracia, a consumir, la economía se paralizó. De nada sirvió o sirve los millones de balboas, dólares o euros invertidos por las empresas en campaña publicitaria, productos o servicios listos para ofertar, si no hay consumidores que lo reciban, si no hay consumidores que podamos obtenerlo. Y este mensaje lo deben recibir los colegios privados, regentados por empresas privadas, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, las líneas aéreas y todo en general. No hay empresa, no hay funcionamiento de la economía si no hay consumidores. Esa es la primera premisa que hay que matizar de manera clara y certera. Pero esta autosubsistencia o subsistencia pasa por varios elementos. Elementos que tienen que ver necesariamente con la capacidad del consumidor de preservar su subsistencia. ¿Cómo? A través del mantenimiento, si se quiere, esencial de nuestra salud.
propiciando elementos en torno a nuestra salud que permitan que nuestras actividades, que nuestras gestiones a nivel personal estén cuidadas y preservadas por elementos de sanidad que permitan efectivamente que no nos enfermemos. Dentro de las distintas teorías infinitas ya de este, entre comillas, fastuoso virus, por todo conocido. Esta autosubsistencia nos llama a generar elementos dentro de nuestro cuidado personal y nuestras actividades personales, entre las cuales fundamentalmente se enuncia la actividad de consumo, que eviten que nos vinculemos a elementos, este señalamiento relativo al virus, que produzca enfermedad de nuestras personas, nuestro entorno nuclear, nuestra familia, familiares más cercanos. A través de configurar elementos que eviten que efectivamente que el virus supere las barreras sanitarias que por todos sabido cuáles son y que está enunciada en todo el discurso del Estado, de los estados, a lavarnos las manos, a taparnos la boca, a cuidarnos que no toquemos la cara y el sinnúmero de otros elementos que se matizan dentro de este tipo de debate. En esa presunta nueva realidad en la que nos encontramos. Y esa presunta nueva realidad es la que tenemos que enfrentar como consumidores. Esa necesidad de subsistencia, de corte sanitaria, que efectivamente nos lleva a preservar que los utensilios a los cuales tenemos acceso no sean contaminados, que la comida que llega a nuestras casas no esté contaminada con este virus. Pero necesidad de subsistencia que también se matiza en el plano económico y donde más realmente se vislumbra esta condición de pandemia que a todos nos afecta. Condiciones de subsistencia en el plano económico que nos llama necesariamente a enfrentar la posibilidad de acceso al consumo. Para nadie es un secreto que en las últimas semanas o meses de determinados países a nivel general, los consumidores, producto de nuestra propia disminución de capacidad económica, afrontamos en muchos casos el reto de acceder al consumo. Acceder al consumo a través de la capacidad de generar fondos o bienes de recursos, riqueza, que nos permita comprar, que nos permita consumir. Esta condición de pandemia que nos ha limitado nuestra capacidad de consumo también se ve reflejada evidentemente en la forma en que el mercado le hace a los agentes económicos proveedores se surten o no surten de esos productos. Y la forma a través de la cual el mercado también manipula estas condiciones, y lo hemos visto todo, a través de prácticas especulativas, a través de aumento desaforado de precios de unos productos, a través de publicidad engañosa, a través de presentación sanitariamente inadecuada de productos y entrega de productos evidentemente no acorde con la medida de asepsia que se requiere. Esos son los grandes parangones o los grandes parámetros que requerimos para poder entender la premisa en la cual se encuentra el consumidor. Este nuevo derecho personal del consumidor obliga necesariamente sí o sí que los estados legislen desde el punto de vista sustantivo y desde el punto de vista procesal en cómo afrontar la materia, cómo afrontar estos problemas. No hay otra forma. Hemos visto a través de los estados decretos reales en unos casos, decretos constitucionales, leyes, regulaciones, resoluciones y toda una suerte universal de situaciones que a través de los cuales se demuestra que el Estado, a través de todas sus entidades, ha tratado de paliar y de enfrentar esta condición. Pero no ha habido leyes unificadas, no ha habido planteamientos unísonos, ha habido ensayo de error y una suerte de temática legislativa o regulatoria dispersa en muchos casos que no fueron pensadas necesariamente para esta condición. Frente a la excusa de que nadie estaba preparado, cabe la temática de que nosotros, los ciudadanos, apostamos a que los funcionarios públicos que nos mandan y nos gobiernan deben estar preparados para este tipo de circunstancias o situaciones. Pero es que esa misma línea de pensamiento que llama o lleva a que efectivamente haya una nueva temática a nivel procesal, a nivel sustantivo, también obliga a que esta normativa sustantiva esté pensada en distintos tipos de elementos. Elementos que llevan a que efectivamente, dentro de la perspectiva de la regulación legal, de nuestros códigos civiles, de nuestras leyes comerciales, fundamentalmente nuestra normativa personal del consumidor, haya elementos que permitan efectivamente que el consumidor tenga capacidad de defenderse, de protegerse frente a este tipo de situaciones. Y en esa línea observamos condiciones que son necesarias ya para todo el efecto. Necesitamos una regulación legislativa
que integren el tema de, entre comillas, la pandemia como una condición que supera por sí solo cualquier tipo de discurso excepcional en materia de casos fortuitos o fuerza mayor. Es necesario entender, y sobre esto ya hay práctica legislativa en progreso en algunos países, en la cual se intenta efectivamente matizar esto. No dudamos frente a la lectura que hacemos de jurisprudencia internacional desde Panamá, que ya se está enfrentando efectivamente este tipo de condiciones, de presupuestar a la pandemia, al COVID-19 o como se llame, como una excepción fundamental en materia sustantiva civil o de protección del consumidor frente a excepciones. ¿Y por qué esto? Porque evidentemente la temática de protección del consumidor debe matizarse, debe enfocarse efectivamente en permitir a los consumidores enfrentar los reclamos de los agentes económicos, los reclamos de la agencia financiera o comercial y hasta del Estado frente a la incapacidad plena o llana de poder cumplir con nuestras obligaciones mercantiles o de consumo. No porque el consumidor no pueda, no quiera, pero sino porque simplemente no puede, como no puede gran parte de la sociedad cumplir con su compromiso. De ahí el Estado en todos los países se ha metido en la tarea de dar ayudas, de dar financiamiento, de promover moratoria de pago. Pero eso requiere una ordenación, una sistematización que nosotros abocamos y apostamos a llamarla neoderecho personal del consumidor, y hasta allá deberíamos ir. Igualmente se acredita la necesidad de generar dentro de la temática sustantiva que regula o reseña la norma del personal del consumidor a nivel de los países, vinculado evidentemente también a Panamá, la creación de excepciones calificadas legalmente en la ley que permitan entender que la ausencia, más que nunca, de determinadas condiciones objetivas de índole sanitario debe primar efectivamente para la anulación o la resolución, si se quiere, inmediata de los contratos que surgen de relaciones de consumo. Más que nunca, el mercado debe velar o debe mirar hacia condiciones que en el pasado era inobservables, pero que hoy día se vuelven urgentes y fundamentales. Esta presunta condición de afectación por el virus debe elevarse a materia legislativa de corte sustantivo que permita elevar inclusive a la visual de presunción juris tantum, que permita a los consumidores resolver contratos si se percibe que los bienes de consumo entregados no siguieron una cadena de conformidad a la norma sanitaria que permita su asepsia. Y sería risible pensar en la discusión de por qué está vinculando temas sanitarios a temas contractuales que no son vinculados per se. Es que la realidad nos lleva hoy a eso. De nada sirve tener productos de consumo en nuestra casa que no hayan pasado por el matiz suficientemente claro de la preservación de la salud del consumidor final, que somos nosotros y que somos todos. Y ese estadio lleva efectivamente al cumplimiento de este tipo de particularidades o funciones. Pero también hay que entender que esa misma propuesta lleva o llama a que estas reformas que se dan a la temática de derecho sustantivo debe pensarse en la óptica de ir dirigido a un perfeccionamiento de la ecuación que la relación de consumo por sí sola entiende. A nivel histórico se entendía de manera primaria cómo la relación de consumo nacía de un acuerdo utópico, un acuerdo que era utópico en función de que se sabe y percibe por derecho propio que las relaciones de consumo no son relaciones equilibradas u horizontales. Siempre el agente económico va a tener un poder, va a tener una capacidad de imponer criterios en función del mercado mismo creado por este propio agente económico. De hecho, las leyes de protección del consumidor surgen para equilibrar ese esfuerzo. Y es esa condición que más que nunca requiere ser equilibrada. El Estado debe meterse mucho más en las relaciones de consumo a fin de garantizar que esta sea equilibrada, accesible y funcional. Y eso solo se preserva, eso se logra a través de la generación de prácticas comerciales que garanticen efectivamente que toda la suerte del discurso sanitario o aséptico que se habla sea reflejado dentro de la relación de consumo al cual todos debemos llegar. Y ese mismo estadio lleva a que las relaciones de consumo dentro de las regulaciones sustantivas que se den permitan que los consumidores asistamos a los lugares donde debemos comprar bienes de consumo o servicios
entendiendo que ya no podemos caer en el tamiz o en la práctica tradicional que antes se entendía, que pasaba por ahí un lugar de compra o shopping, recorrer muchos lugares, tocar toda la mercadería o mercancía, entrar a los lugares de compra, pasearnos, hacer paseo. Ya estas condiciones variar. Y estas mismas condiciones al variar generan efectivamente la variación de los mecanismos a través del cual el consumidor accede a sus bienes de consumo. Y esta variación se matiza fundamentalmente a través de plataformas virtuales o plataformas visuales que permiten que el consumidor, antes de ir a comprar, sepa esquemáticamente qué va a comprar, dónde va a comprar y qué precio va a comprar. Y que esa compra visualizada de manera previa o preliminar estén regidas efectivamente por la realidad. No se puede acceder, no se puede permitir. Y de ahí la regulación debe ser mucho más pronta y certera a que el consumidor haga esa valoración previa de manera externa y llegado al lugar de compra, al lugar donde se va a perfeccionar la relación de consumo, se encuentra que el bien o el producto no tiene el peso, no tiene las condiciones, no tiene las particularidades que vio. Porque ese tipo de condiciones provee que el consumidor pierda más tiempo en lugares de acceso personal. Es decir, hoy día, frente al universo de condiciones que se matizan, se especula, el consumidor va a tener que lidiar con las condiciones de que va a tener menos tiempo de acceso a los lugares o centros de consumo. Eso le va a procurar la necesidad de ser más certero, más específico y más concentrado en la labor de compra. Eso, de manera obvia, produce la pérdida de capacidad de ideación de lo que quiere comprar. Mientras un consumidor tenga menos capacidad de verificar otro sitio, está constreñido fundamentalmente o mucho más a sitio en particular y pierde la capacidad de observación, de comparación de precios, que es una de las matrices fundamentales del derecho de consumo. Pero es que también esa matriz que hablamos de derecho de consumo pasa por la adecuación de todas las estructuras estatales, paraestatales y privadas que permiten efectivamente que el consumidor tenga la capacidad de acceder al consumo, de comprar y de quejarse. Ya no podemos, por lo menos de la óptica que vemos en Panamá, asimilar fácilmente toda una suerte de situaciones que obligan al consumidor a reclamar de manera lenta, de manera burocrática, de manera complicada. Los consumidores exigimos y vamos a necesitar a nivel local, a nivel hemisférico y a nivel mundial, elementos que permiten matizar mecanismos de solución de conflictos mucho más rápido y certero. Ya no podemos perder los meses o años que perdíamos en presentación de queja, trámite de la queja, resolución de la queja, reconsideración, apelación, en otros casos recursos hasta la sala de contencioso administrativo o sala constitucional en otros casos. Debe proveerse mecanismos mucho más ágiles, eficientes, certeros, objetivos y justos, que eviten que nos pasemos los tiempos que nos pasábamos antes en este tipo de condición. E igual a nivel judicial. De nuestra experiencia panameña entendemos evidentemente las complicaciones presupuestarias, el esfuerzo que hacen los juzgados por evidentemente hacer lo mejor lo posible. Sin embargo, hay obligación del Estado procurar que las soluciones de los conflictos de los consumidores en esta materia se resuelvan prontamente. Y eso bajo una óptica conocida, bajo la óptica de que los recursos son escasos. Más que nunca, los consumidores no tienen recursos para procurar luchas intestinas infinitas en función del pago de determinado tipo de prestación o de derecho. Necesitamos rápidamente resolver los problemas y rápidamente que estos problemas sean facilitados, nuestro acceso a los bienes de consumo, en función de los escasos recursos que tenemos, sean resueltos prontamente. Esta suerte de directrices, esta suerte de temática o esquema, nos llevan efectivamente a matizar todo este conjunto de condiciones bajo la óptica de un denominado por nosotros de manera profana neoderecho de protección del consumidor, entendiendo básicamente que las condiciones variaron de fondo y forma, y que evidentemente a ese acompañamiento estructural que la sociedad se está dando y que está obligada a recomponerse por efecto de la pandemia, entre comillas, también debe ser diluido, si se quiere, dentro de la temática jurídica a favor del consumidor. No tenemos otra. Y es en esa escala que nosotros de Uncurepa y Padecu estamos haciendo el llamado a que se unan y se integren a este esfuerzo, porque estamos predispuestos, dentro de la temática de condiciones que hemos hablado, a presentar y a proponer los reclamos que sean necesarios
y a motivar las adecuaciones a nivel jurídico que ya se presentan como evidentemente necesarias. En esa línea tenemos la propuesta que hemos hecho de hace semanas anteriores o meses de la necesidad de adecuación de una ley de insolvencia financiera para consumidores que permitan que efectivamente desde la óptica de derecho sustantivo y procesal, allegada a este discurso que matizamos hoy día, los consumidores que tengan dificultades económicas para solventar su deuda puedan integrarse a un mecanismo de resolución de conflictos a nivel de quiebra, si se quiere verbigracia, matizado por un tribunal, recreado por una institución que hemos sugerido, o sea, Codeco, de forma tal que los consumidores podamos seguir viviendo dignamente, nosotros y nuestra familia, mientras solventamos dentro de manera ordenada y adecuada nuestros pagos y deudas. Estamos predispuestos a eso. Desde un grupo de IPADECU vamos a presentar inclusive demandas civiles en todo el sentido y adecuar, mediante el protocolo de medida conservatoria, por en general, medidas contra los colegios que no entiendan esta temática, esta línea de pensamiento, contra las empresas de servicio público que abusen en ese contexto, y evidentemente en el plano de la línea aérea, la lucha está planteada en esa misma línea, en esa misma interacción. Las preguntas que tengan a bien, se las pasan al compañero, al coordinador, al licenciado Alan Castillo, y estamos nuevamente todo el grupo a poder expresar la consideración del caso que hubiese para el efecto. Muchas gracias. Gracias, licenciado Fletcher. Quisiera aprovechar la oportunidad mientras van llegando las preguntas, si es posible que nos comente el licenciado, actualmente nos refresque cómo está el tema de los derechos que tienen los consumidores con las compras que hacen en línea, porque ahora esa es la novedad, ¿no? No sé si nos puede decir una palabra al respecto, por favor. Vamos a darle la palabra. Adelante, licenciado Fletcher. Ciertamente es un tema recurrente que se ha vuelto muy popular o hiperpopular más que nunca. Nosotros estamos orientando a la comunidad de consumidores de que toda la gama o suerte de derechos personal al consumidor que ya se enfocaba frente a las compras presenciales o directas, está directamente también cobijado en la compra en línea. El derecho de publicidad engañosa, el derecho de vicio oculto, el derecho a la garantía, el derecho al reclamo, el derecho efectivamente a que antes de recibir usted recibe el bien, si fuese llevado por un agente de la propia empresa, poder revisarlo, y fundamentalmente el derecho de poder devolver el bien dentro del término de 3 días después de recibido sin ningún tipo de carga y sin ningún tipo de comisión en contra o negativa por parte del agente económico. Los consumidores tienen el derecho de devolver el bien si las condiciones de peso, singularidad, funcionabilidad, si alguno de los elementos que integran la calidad prima del producto o el bien no está acorde a la publicidad, no está acorde a las condiciones efectivamente recepcionadas, el consumidor dentro de la legislación panameña, igual que ocurre en otras, tiene el derecho de devolverlo siempre y cuando la compra haya sido fuera del domicilio de la empresa, es decir, a domicilio, ya sea por compra por teléfono, por internet o cualquier otro mecanismo alterno fuera de la empresa. Tiene 3 días hábiles efectivamente para devolverlo y exigir el reembolso pertinente de lo que pagó por la compra. En cualquier caso, sin ningún tipo de deducción ni ningún tipo de carga o castigo por eso. Y es fundamental que se entienda que toda la suerte, el universo de derechos que la ley de protección del consumidor en Panamá, la ley 45, nos otorga, se traslada automáticamente a la compra en línea o compra a domicilio. No hay ninguna diferenciación. Y no puede ser castigado, aun cuando compre con tarjeta de crédito o compre con cheque o cualquier otro mecanismo de compra, no puede haber ningún tipo de castigo. Obviamente el proveedor tendrá la posibilidad de presentar algún tipo de reclamo o algún tipo de discusión, pero en principio, de manera preliminar, con un derecho propio y privativo, tiene el consumidor el derecho de echar para atrás, si se quiere, el producto efectivamente frente a los defectos que entienda matizado per se del producto o bien el servicio para los efectos.
Gracias, licenciado Fletcher. Vamos a dar la palabra al compañero Antonino Serra. Bienvenido, Antonio. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, quisiera hacer algunos comentarios. Voy a intentar ser muy breve. En primer lugar, un comentario sobre el tema de los pasajes aéreos y los reembolsos. Decirles que desde Consumers International hay varios miembros de Consumers International están trabajando en este tema en términos de ver de qué manera puede conseguirse una solución para los consumidores. Organizaciones como Consumers Reports en los Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, en España, y aquí en América Latina también, ¿no? En Chile, en Brasil y demás. Lo que nosotros estamos tratando de hacer desde Consumers International es buscar una solución integral en términos de ver de qué manera se puede conseguir una solución, digamos, al reembolso que incluya a todas las aerolíneas. Por eso estamos en contacto con la gente de la IATA, que es la organización mundial que reúne a todas las aerolíneas, y estamos buscando un canal de diálogo con ellos para tratar de conseguir soluciones que sean satisfactorias para los consumidores y también para las aerolíneas, porque creo que, y voy a hacer un comentario esto respecto a las soluciones en general después. Eso es una de las cosas. La segunda cosa que quería comentar respecto de, y por lo que vi en el chat, respecto de las compras en líneas y demás, y por lo que veo no están reguladas el derecho de retracto en la ley panameña. Creo que es una de las cosas urgentes que tienen que hacerse. En muchos de los países del mundo, de América Latina, esto está regulado. En la Unión Europea son 14 días, en Argentina son 10, en Chile son 5, hay de 3, 5, 7, varía de acuerdo a país y país. Y creo que tanto para las compras en línea, las compras fuera del establecimiento comercial, es muy importante que esto exista. Y si en Panamá no está, creo que es hora de que esté. Y un tercer comentario respecto a algo que mencionó Giovanni, respecto a la ley de insolvencia familiar, que es algo que para nosotros es muy importante en términos de cómo proteger a los consumidores que en situaciones como esta que estamos viviendo en todo el mundo, los consumidores no tienen posibilidad de hacer frente a sus deudas, están sobreendeudados, caen en insolvencia y no tienen mecanismos para poder solucionar esa situación. Nosotros en el año 2011, en Consumers International, en ese momento desde la Oficina para América Latina y el Caribe, estuvimos trabajando, un grupo de personas entre las que estaba Giovanni Fletcher, y elaboramos una ley modelo de insolvencia familiar como una manera de contribuir con un instrumento, modelo, para que los países lo pudieran adoptar a su legislación y pudieran existir en esos países mecanismos de este tipo. Creo que en ese momento, digamos, solamente algunos pocos países tomaron la ley o hicieron una movida o mejor dicho, alguna iniciativa respecto de eso. Algunas no prosperaron, pero creo que ahora en este contexto es más urgente que nunca tener este tipo de leyes. Y finalmente, y este es un comentario personal, así que dejo de lado a Consumers International, ¿sí? y lo hago desde mí mismo. Creo que, a ver, una de las enseñanzas que nos tiene que dar esta pandemia es cierto que los ejes de los análisis se han corrido, se han cambiado. Y creo que en ese sentido tenemos que tener mucha conciencia de esto. Y voy a poner un ejemplo que mencionaron aquí, y que creo que yo no quiero tomar una posición, porque además cada caso y cada país es diferente, pero sí creo que debemos reflexionar sobre algo, y voy a tomar el ejemplo de los colegios. Creo que, si bien es cierto que es una situación muy complicada, porque hay una situación que sea que los alumnos no están yendo a clase porque los gobiernos establecieron prohibiciones, y si bien los colegios, digamos, cobran una cuota de más, ellos también están en esta situación. Entonces me parece que
hay que buscar una solución y hay que buscar una solución conjunta, ¿sí? No digo que no haya abusos en el tema de los colegios y en el cobro de las cuotas, pero me parece que también debemos pensar una cosa, y es que si nosotros desde el lado de los consumidores presionamos mucho, una de las consecuencias no deseadas que va a haber es que muchos colegios cierren y que nuestros hijos se queden sin el establecimiento educacional al que iban. Y entonces, en ese sentido, me parece que más que nunca nosotros tenemos que sentarnos en la mesa con las autoridades y con los empresarios, sea de educación o de cualquier otro tipo, para buscar soluciones conjuntas. Me parece que en muchos casos presionar mucho por una solución no es bueno. Y no digo en las grandes compañías, tal vez las grandes empresas deban manejarse, o con las grandes empresas uno puede manejarse o debería manejarse diferente. Pero también esto pasa con pequeños casos. Yo vi por la televisión aquí en Argentina hace pocos días, 2 o 3 días atrás, una señora que es dueña de un jardín de infantes, un kindergarten, ¿sí? Que hicieron ella y su marido, y con mucho esfuerzo en 15 años, y que hoy no reciben ningún tipo de ingreso, ¿sí? Y que muchos niños que iban a ese jardín no pueden ir, les está prohibido ir, y ellos no tienen otros ingresos. Y lo que decía esta señora es, miren, yo tengo que cerrar. Y no es una gran empresa, no es una multinacional, es una señora que está en un barrio, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, y que enfrenta esto. Entonces, me parece que esto nos tiene que llevar a pensar que tenemos que ser también muy cuidadosos en las soluciones que proponemos, porque muchas veces, por querer defender al consumidor, tal vez en algunos casos, y quiero ser muy puntual en esto, en algunos casos, en vez de defenderlo, lo estemos perjudicando más. Gracias. Gracias, Antonino. Creo que en parte por eso poníamos el ejemplo de algunos países centroamericanos donde las autoridades han pedido transparentar un poco las finanzas de los colegios, porque no ha sido fácil que los colegios se sienten a negociar absolutamente nada. La gran mayoría ha dicho, yo necesito que pagues esto, o si no, no te puedo brindar la educación. Entonces, en una situación como esta, el Estado, que tampoco puede recibir a todos esos estudiantes en la pública, de alguna forma tiene que tomar las riendas y decir, bueno, señores, pero el año pasado tenían una ganancia de un 20, 30%, veamos cómo podemos llegar a un punto, porque lo que no se puede hacer es seguir pagando también por una calidad de educación que se ha visto totalmente disminuida. Por acá tenemos, en el caso de los colegios privados, me dicen, tengo 2 hijos, y como se me dio un descuento en la anualidad del 5%, la escuela me informó que no pueden hacerme otro descuento mientras estuvimos en los módulos que ningún maestro utilizó metodología virtual. El padre hizo el trabajo de orientación completa. No sé si en otros países, como tenemos participantes de varios países, pero sí, en Panamá está sucediendo que los padres de familia tenemos que estar al lado del muchacho, ayudándolo a hacer todas las tareas, y nosotros no podemos reactivarnos también para trabajar y generar. O sea, es un absurdo. Si la escuela no está brindando más que 2, 3 horas de módulos virtuales y lo demás lo manda como tarea para la casa, que termina siendo el papá, a veces incluso hay que imprimir cosas, y estábamos en cuarentena, o sea, salir a buscar tinta, hojas, etcétera, no es fácil. Pues se entiende que de alguna manera la autoridad debe sentar las bases de una negociación que sea de parte y parte. Tenía también la curiosidad, licenciado Fletcher, ¿qué ocurre en materia de compra de lo que ahora es moda, frutas y legumbres a domicilio? O sea, porque el retracto no es lo mismo que comprar un televisor, digamos. No sé si nos puede ayudar con esto, por favor. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, ante todo, agradecimiento por la participación del maestro Antonino de la República Argentina. Sobre la pregunta que nos haces, o que hace, evidentemente, como anotábamos,
dentro del marco de la condición que se está dando, todos los derechos matizados en la ley de protección del consumidor que anotábamos previamente, garantía, reclamo, publicidad engañosa, todos los derechos están igualmente reseñados en la compra a domicilio. Y efectivamente el derecho al retracto en Panamá existe desde el 2007, permitiendo efectivamente, dentro de las condiciones que hemos hablado, la devolución del bien si se entiende que al recibirlo no cumple con los estándares, condiciones, calidad, elementos de cualificación, etcétera, que uno teóricamente compró. Lo mismo se aplica, verbigracia, al tema de bienes de consumo directo, de alimentos. Está muy de moda, a modo de ejemplo, en Panamá, frente al encierro que todos teóricamente estamos, recibir compra de fruta a domicilio por parte de vendedor ambulante, previamente registrado de algunas organizaciones, PH, etc. En estos casos se aplica elementos analógicos a la misma ley. Si usted recibe, si un consumidor recibe un paquete de fruta preempacada o empacada, etc., en su domicilio, y la primera percepción o el primer consejo cuando lo recibe, revise adecuadamente el producto a fin de validar que no hay producto podrido, vencido, dañado de manera visual. El consumidor tiene el derecho de no recibirlos y de efectivamente echar para atrás la compra. Y si pagó en línea o por tarjeta de crédito, de hacer reclamo correspondiente a fin de que se le devuelva su dinero lo antes posible. Y en el caso de que una vez recibió el bien, efectivamente se verifica a la postre de manera inmediata, no un mes después, sino siendo producto perecedero de manera inmediata, que el producto tiene un defecto siendo alimento, tiene el derecho, bajo la norma de la ley de protección del consumidor y el Código Sanitario, muy de moda en Panamá en estos momentos, puede presentar un reclamo de manera telemática, si fuese a Codeco o al Ministerio de Salud, dentro de las condiciones particulares que se den, a fin de que se le solvente la devolución del dinero y se confirme efectivamente dentro de esa condición que el bien está dañado y se compensa al consumidor. A menos de que no haya daño y perjuicio de intoxicación u otro elemento particular en ese sentido. Gracias, licenciado. Por aquí se menciona una de las participantes, el tema del 5G. Esto también ha estado bastante fuerte en las redes sociales. No sé si nos podría mencionar si durante este tiempo, a causa de la pandemia COVID-19, ha variado la regulación en cuanto a la implementación de frecuencias de radio, que entiendo que es un tema que ve uno de los entes estatales. No sé si nos puede explicar qué se sabe al respecto, por favor. Bueno, nosotros, frente al encierro que tuvimos ya tenemos casi 3 meses, igual que muchos países, fuimos testigos de un bombardeo mediático en la cual se anotaba que en Panamá se estaban dando la situación se estaban construyendo torres o torretas de, entre comillas, frecuencia 5G celular. Desde la Unión Nacional de Consumidores y de IPADECO presentamos una solicitud de información ante la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, que es la entidad en Panamá llamada regular esta materia, y le preguntamos certeramente a fecha de 21 de abril de este año si efectivamente se estaba habilitando de alguna forma algún prestatario o prestador de servicio privado de telefonía 5G a través de redes, de cualquier caso, a fin de que también nos informara el nombre de este proveedor, si contaba con la habilitación legal pertinente, si se había aperturado el espectro radioeléctrico necesario para eso y que si había elementos que vinculaban o no el nivel de seguridad bajo el principio de precaución que debe tener todo tipo de nueva tecnología que se integre dentro del esquema de protección dentro del territorio nacional, a modo de ejemplo de Panamá. Después de muchos problemas, la SED nos contestó primero que no había recibido el email, luego nos informaron frente a presión personal hecha al respecto que Panamá no había habilitado a nadie todavía de manera formal para la instalación o construcción de torres 5G. Es un tema que va a traer mucha discusión futura. Hay mucho relazado sobre esto, mucho debate a nivel de medios, a nivel de redes sociales. Nosotros, desde el punto de vista del mundo de consumidores, por lo menos en Panamá, en Uncurepa y IPADECO, estamos visualizándolo limitativamente en el tema del derecho a preservación de la salud. Y queremos sobre esa bajo el principio de precaución que se acredite antes de instalación y funcionamiento en Panamá, de cualquier forma, que este tipo de elemento electrónico no afecta de ninguna forma
la salud viene honra o viene per se de los consumidores locales. Se dio hace varios años, hace más de 10 años, la condición de que cuando se instalaron la lluvia, la similitud de antenas para frecuencia 4G o 3.5G, que la SED permitía la habilitación de antenas en cualquier parte, al lado de escuelas, al lado de hospitales, al lado de casas, de urbanizaciones, de PH, de edificios, de estructuras donde viven personas. Uncurepa y Padecu logramos con muchas otras personas que el hacer regularizado, reglamentara esto, imponiendo medidas de alejamiento de las torres de los centros, de ciertos tipos de centro urbano, habilitación de vivienda, de casa, etcétera, por el nivel de impacto en teoría de la frecuencia. Creemos que en esta misma materia debería o deberá explicar cuando lleguemos al momento de instalación efectivamente de torres 5G, el nivel de lejanía, el nivel de alejamiento, el nivel de cuidado que debe tener este tipo de elementos. Pero hasta ahora, bajo la normativa de protección de información y bajo lo que certificó la SED por escrito, no hay instalación de torres 5G teóricamente en la República de Panamá, ni siquiera todavía en funcionamiento. Gracias, licenciado. Ok, aquí tengo unos mensajes al privado. Dice, el tema de las universidades, cambiaron las reglas de juego, ahora también están por módulos, es un poco diferente porque ya se trata de personas adultas, ¿no? En este caso, ¿qué procede? Bueno, nosotros estimamos que dentro del plano de las universidades privadas, entendemos fundamentalmente eso, la temática opera igual que con los colegios privados. Nosotros nos rogamos, en función de lo matizado por el MEDUCA, el Ministerio de Educación de Panamá, que hubiese elementos de acercamiento en principio que permitieran efectivamente llegar a acuerdos donde los consumidores, le hace padre de familia, en este caso estudiantes, tuviesen capacidad de percibir elementos que llegaran a mediatizar un poco el nivel de pago en alguna forma frente al cambio de la estructura de educación que se está dando. Entendemos que todos los casos no son iguales y todas las condiciones no son similares. Pero efectivamente hay mucha queja, mucho reclamo de muchos estudiantes en razón a la disminución efectiva de la hora de estudio que se está dando a través de elementos telemáticos por internet, web, Zoom, efectivamente, u otro tipo de condiciones. Sin embargo, hay universidades privadas de gran arraigo en Panamá que también nos informan que no han reducido de ninguna forma y bajo ningún plano o precio su nivel de costo. Nosotros creemos, desde el mundo de consumidores a título particular, que es necesario nivel de acuerdo. Como decíamos, frente al discurso que habíamos, o la presentación que hacíamos sobre el, entre comillas, nuevo derecho de consumo, el mercado requiere visualizar otro mecanismo, otro fin y otro objetivo. Ya no está el elemento meramente especulativo que hablaba inicialmente de este debate el amigo Pedro. El elemento especulativo debe ser suplido por otro tipo de objetivo, fines y garantía, que es la preservación del interés del ser humano, del consumidor para los efectos. Y ese plano debería surtirse. Si al final de este elemento, como última ratio legis, no hubiese forma, igual para los colegios privados, de lograr un adesentamiento equilibrado y justo, Uncurepa y Padecu pone a su servicio, como hemos dicho, elementos de discrecionalidad que permite accionar judicialmente y que los tribunales enjuicien evidentemente la condición, generando niveles de equilibrio que sean realmente solidarios con el consumidor. Como dijimos de inicio, nosotros no somos enemigos de los colegios privados y menos de educación privada universitaria, pero la solidaridad, como se matiza en estos tiempos, se impone. Entendemos condiciones de algunos casos que son verdaderamente trágicas y que permiten efectivamente condiciones que no permiten disminución de precio o costo de nivel significativo. Pero hay otros casos que si se abrieran los libros contables de la universidad, de cierta universidad y cierto colegio privado, el nivel de ganancia exhaustiva que en el pasado se llevaban podría matizarse un poco más a favor de los consumidores o padres de familia. Gracias, licenciado Fletcher. Bueno, acá me están comentando en el chat. Sí, interesante lo que dice Jorge del tema de la calificación de los servicios. Esto depende de los consumidores, don Jorge. Evidentemente, en muchas ocasiones, a nivel de Uncurepa, recuerdo
proyectos que eran precisamente para que los consumidores calificaran los proveedores de servicio, y la realidad es que pocos se atrevían a hacer comentarios objetivos sobre qué proveedor estaba fallando, qué proveedor estaba mejor. Pero es un mecanismo evidentemente que toca reactivar, ¿no? Claro, hay plataformas como Uber y otras que ya te piden una calificación al final. Esto debería ser una norma más frecuente y transparentar los resultados de esto, claro. Aquí hay una pregunta también de Claudia Collado. Dice, si podría dar algún ejemplo de lo que sería una legislación que permita la anulación de un contrato por no cumplimiento de medidas sanitarias, licenciado Fletcher. Tiene la palabra. Bueno, básicamente en la República de Panamá per se no hay una regulación que hasta ahora tenga esa temática de manera directa, pero especulativamente podemos pensar o asimilar que si se tratase de un servicio que implica determinado tipo de condición a la cual requiere que usted se le entregue un bien en su casa, por decir algo, un juego de comedor que usted mandó a hacer, donde un tipo de carpintero o lo que fuera, otro tipo de servicio, la cual requiere que evidentemente de sí o sí un bien entre en contacto a su casa, a su hogar, o sea otro tipo de artefacto o utensilio que usted tenga que adquirir e integrar a su uso. Evidentemente las normas que por lo menos discursivamente regenta el Ministerio de Salud en Panamá obligan a que la empresa tenga niveles de asepsia en toda la cadena de fabricación, de producción, de distribución de productos, hoy día más que nunca. Si se confirmase, a modo de ejemplo, que determinada cadena de distribución, de producción y de entrega de un bien que necesariamente tenga que integrarse a los hogares de los consumidores finales, no cumple o no cumplió en determinado tipo de forma o término o condición con esos niveles de asepsia, niveles de limpieza o de purificación, nosotros creemos que el consumidor debería tener el derecho, para una presión juris tantum, de poder resolver el contrato, porque evidentemente el agente económico puso en peligro con el producto que fabricó, distribuyó o comercializó, violando normativa sanitaria impuesta en este momento, puso en peligro la salud y honra de los consumidores. Evidentemente, si el consumidor tuviese la facultad, llevando esto a un plano de naturaleza civil, de verificar in situ los niveles de asepsia, de seguimiento y cumplimiento de normas sanitarias dentro de la fabricación, distribución y entrega de productos de consumo, pudiera visualizarlo y poder verificar in situ que los productos no cumplen con las condiciones sanitarias, aun cuando el agente económico o proveedor lo está diciendo públicamente o está jurando frente a autoridad sanitaria que está cumpliendo, esa reserva de información, esa pérdida de oportunidad de conocer la información verificada a posteriori que es falsa, en nuestro criterio fácilmente podría implicar una forma de afectación de la voluntad. Porque si yo como consumidor tengo todos los elementos o todas las condiciones para poder verificar antes de compra que determinada empresa está cumpliendo con los elementos de asepsia y verificación sanitaria de su producto, de su fabricación, distribución y comercialización y entrega, y al final se comprueba que no cumplió, que no era cierto, yo como consumidor, si tuviese esa información a tiempo, no hubiese comprado ese bien en ese lugar, porque se estuviese afectando necesariamente mi capacidad de voluntad sobre la actividad de compra o la capacidad de compra o la capacidad de cerrar esa relación de consumo con el perfeccionamiento de la compra. Al no hacerlo, no haber esa oportunidad mágica para que los consumidores tengamos esa oportunidad y de verificarse a posteriori que evidentemente ese producto llegó a mi casa, a mi hogar, pasó la cerca sanitaria de mi puerta, con una carga viral o una carga afectataria de mi familia, aun cuando la empresa estaba obligada a no hacerlo y a jurar ante la autoridad sanitaria que lo estaba verificando, viola mi derecho como consumidor, viola mi consentimiento a adquirir un bien a sabiendas que estaba en teoría purificado, entre comillas, y debería ser sancionado con la resolución contractual de la relación de consumo en ese caso. Es un criterio que se amolda, va dentro de esta utopía que estamos matizando.
de nuevo derecho de consumidores a la realidad que estamos viviendo día a día hoy día. La redundancia. Gracias, licenciado. Bueno, acá hay un par de comentarios. La existencia de una norma ISO de calificaciones de consumidores, ok, prometemos buscarla y evaluar esto. Está el tema de desconocimiento por falta de información del Estado. Bueno, allí el Estado tiene un ente y dedica un presupuesto a educación e información a los consumidores. De hecho, en principio debería también existir un recurso para las asociaciones, pero ya hace más de 10 años que no se entrega para que puedan hacer esto. Creo que históricamente lo único que hay así es lo que mencionó el licenciado Pedro Acosta de el programa Hablar a los Consumidores. Si ustedes entran al programa Hablar a los Consumidores, hay más de 450 podcasts y desde hace 1 o 2 años estamos agregando los temas para que puedan ser filtrados a través de un buscador, lo que permite escuchar los ejemplos prácticos sobre situaciones que ocurren en materia de servicios públicos, en materia de situación bancaria y cómo hacer los reclamos. Creo que esto es lo más parecido. En otras instancias hemos tenido la oportunidad de tener por un tiempo un programa de televisión y bueno, las redes sociales de nosotros. De todas formas, comprendemos que podría haber mayor claridad en eso. Podríamos comprometernos al menos a hacer un esquema muy básico de ítem, materia y dónde hacer el reclamo, ¿no? Creo que esto se podría implementar con mayor claridad en las redes. A ver, ¿qué más hay acá? Tema de los colegios. Sí, hay comentarios sobre el tema de las encuestas. Evidentemente yo también como padre de familia llené las encuestas y me quejé en varias instancias por lo conducente de las encuestas. O sea, casi era imposible decir algo negativo del sistema o del colegio. Entonces, sobre todo al final la que hizo el Meduca para aprobar ciertos colegios empezaba hablando en positivo de todo y no había ninguna chance de decir, oye, no me interesa porque el colegio no está cumpliendo. Y la realidad es que la encuesta vino así del Meduca. Yo tuve la oportunidad de averiguarlo bien y no, la AIG no fue responsable de la creación de la encuesta, vino así del Meduca. Entonces, transparentar un poco esto. Creo que la pandemia obliga a que finalmente exista transparencia en todo. Los consumidores no pueden ir a ciegas, como siempre, confiados de que todo va a salir bien para el consumidor, porque ahorita mismo somos los que estamos pasando mal, los que estamos cargando con el grueso de los perjuicios y probablemente los que salgamos pocos subsidiados, sobre todo la clase trabajadora, es donde menos se ha visto algún tipo de ayuda, por lo menos del momento en Panamá. No sabemos a futuro qué decide el gobierno, pero actualmente es así. No veo de momento más preguntas. No sé si quisieran agregar algo, Pedro o Giovanni Fletcher, pero te paso la palabra para que nos des unos comentarios finales entonces, y si no hay más preguntas, pues dar por finalizado el webinar de hoy. Es que nuevamente hay que agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este momento histórico, como dijimos al principio. Y tenemos que hilar entonces los 3 temas. La importancia de la afiliación. Mira, nosotros tenemos relaciones con FACO desde el año 2002, por allá, de eventos internacionales, y tengo que resaltar que hace más de 10 años en Panamá, por primera vez, una organización en este momento de consumidores, UNCUREPA, realizó un estudio y una evaluación de todas las aguas embotelladas que se vendían en Panamá. Estamos hablando hace 12, 13 años, y eso lo hicimos en conjunto con FACUA. Después de ahí en adelante han ocurrido otras cosas. Entonces, esa es la importancia de que más personas se afilien a UNCUREPA en este momento. El caso, el punto clave aquí del neoderecho de consumo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora mismo derechos de consumidores desde el punto de vista que tenemos leyes desde la Constitución para abajo, todo el aparato legal constitucional hasta las, bueno, ya no existen las corregidurías, protegen al consumidor con normas que ya existen.
¿Por qué? Porque al principio cuando yo mencioné que los derechos de los consumidores son derechos humanos, se hacen sobre conceptos. Y por eso revisamos aquí, como estaba diciendo el licenciado Fletcher, la parte sanitaria entre los derechos de los consumidores. Bueno, uno, entre los derechos que tenemos a organizarnos, ya estamos organizados y tratando de que más personas participen. A ser representados, nosotros podemos representarlos. A ser resarcido de los daños que ocurren en todas estas cosas mientras el derecho no se aplica o el derecho se quedó corto. Es que ya el derecho se quedó corto con la pandemia porque vimos lo que dice el licenciado Fletcher, los tiempos de reclamo. Como reclamar, ya no podemos esperar más una nueva normalidad. Esa normalidad que existe ahora en cuanto al derecho positivo de consumidores hay que cambiarlas. Entonces, cuando nos vamos a la parte esa sanitaria, que es la que tiene ahora una pandemia, los derechos humanos que tenemos como consumidores, tenemos derecho a productos sanos. ¿Quién nos los garantiza? Tenemos derecho a productos sanos, a procesos de producción sanos y a un ambiente sano. Tenemos Ministerio de Ambiente, tenemos Ministerio de Salud con todas las normas, el Código Sanitario, que es uno de los mejores del mundo, diría yo, las normas en los decretos de gabinete que regulan toda esa parte sanitaria, ¿quién las hace cumplir? Entonces ahí está el neoderecho del consumo, que tenemos que exigir que estas cosas se hagan efectivas. Por otra parte, dijo uno de los participantes, la calificación hizo, bueno, aquí tenemos algo que se llama responsabilidad social empresarial, que no debe servir, bueno, solamente para algunas excepciones, sino para que sea efectiva. Acuérdense, en esto de los derechos de consumidores, esas normas ISO, los consumidores en estas normas RCM, los consumidores somos stakeholders aparte del resto de los stakeholders que se le dice. Los consumidores estamos aparte precisamente por eso que UNCUREPA e IPADECU estamos, como quien dice, casi siempre adelantándonos. Eso del sistema 5G. ACEP nos acaba de decir que efectivamente no han autorizado, pero es que ACEP dice algo primero. Es que ellos regulan es el servicio y no la parte de salud. O sea que para que en Panamá se instale definitivamente y se dé la autorización de esas antenas 5G, tiene que intervenir el Ministerio de Salud, las universidades, y ahí viene ese neoderecho al consumo. Debe haber una consulta pública abierta nacional para ver si queremos o no queremos, se puede o no se puede ese sistema 5G que a nivel mundial grandes potencias o grandes países más cultos o más culturales o más científicos lo han prohibido, pero en otros como el nuestro parece que está caminando muy bien la tecnología 5G. Nosotros somos un ícono de la sociedad de consumo y del mercado. Entonces, la importancia de que estemos organizados, que estemos y que nos afiliemos a UNCUREPA para poder enfrentar todos estos temas que son en concepto derechos humanos, pero el verdadero concepto lo hace efectivo es en el neoderecho de consumo. Se quedaron atrasadas estas disposiciones. Estas disposiciones están atrasadas al punto que si nos vamos por la parte administrativa o por la parte judicial, nos quedamos a mitad de camino porque están impedidos. En el caso de los colegios, el Ministerio de Educación no puede hacer más nada, ACODECO no puede hacer más nada, los padres de familia no pueden hacer más nada y el Estado es el que tiene que garantizar estos conceptos de derechos humanos, de derechos de los consumidores. El que tiene que garantizarlo es el Estado, pero si nosotros como consumidores, como ciudadanos que representamos 2/3 de la economía del mercado, no nos empoderamos o no nos imponemos o no ayudamos a fortalecer estos conceptos, ya ustedes pueden saber cuál es el resultado, ¿no? Nosotros queremos una nueva realidad. Nuevamente agradecidos a los amigos de Facua, Antonino, el maestro, como le dijo Giovanni, y a todos los que han participado con nosotros en esta sala, en este momento histórico, en donde UNCUREPA y PADECU por primera vez salimos al aire, al espacio, a reclamar y a hacer valer nuestros derechos. Gracias, Pedro. Betty, unas palabras finales, por favor, y luego Miguel, si son tan amables. Ok.
Bueno, más que nada agradecida con todos ustedes, en especial con el señor Antonino, con Miguel, con todos los compañeros de todas las organizaciones de defensa del consumidor que se han tomado su tiempo para escucharnos, con los compañeros de trabajo, tanto de IPADECO, UNCUREPA, que es un trabajo que ha sido en conjunto y que seguiremos trabajando en conjunto, y en especial también para todos los consumidores panameños que nos están escuchando, nuevamente a instarles que se afilien y que acá estaremos tanto UNCUREPA como IPADECO para representarlos y apoyarlos en sus derechos. Gracias. Que pasen un buen día. Adelante, Miguel. Sí, bueno, me ha parecido una reunión bastante interesante. De hecho, además me parece muy interesante que parte de la problemática en materia de consumo que se está exponiendo también se comparte en España, es decir, son problemáticas al final internacionales, me atrevería a decir, ¿no? No me gustaría nunca que se perdiera la óptica, y también es interesante el debate, pero que se perdiera la óptica de que el consumidor sigue siendo la parte más desfavorecida, incluso en esta pandemia. Es cierto que los diferentes sectores empresariales pueden ver mermados sus intereses, pero los consumidores están perdiendo sus empleos, están en situaciones económicas muy precarias y muy graves. Todos los países, con independencia del lugar donde se encuentren en el mundo, van a tener que tomar medidas serias en el asunto. Ya la Unión Europea ha anunciado, por ejemplo, en nuestro caso, diferentes ayudas estructurales, como si del sufrimiento de una guerra se tratase, y hay que defender el interés de los consumidores, porque no solamente sigue estando más desprotegido que el empresarial, sino que las empresas, cuando han estado facturando cientos y cientos de millones en todos nuestros países, no han tenido ninguna clase de consideración con los consumidores, ni con posibles beneficios para ellos. Entonces, en ese sentido, animaros a todos, compañeros, que sigáis en la lucha. Me parece, insisto, muy interesante todo el debate normativo que habéis puesto encima de la mesa. Incluso daría en alguna ocasión para que pudiéramos hacer una comparativa entre cómo se encuentran las legislaciones de los diferentes estados, porque seguro que será muy interesante. Y simplemente eso, animaros en todos los proyectos que tenéis por emprender y en que sigáis en esa defensa del consumidor, que hoy día es más necesaria que nunca. Muchas gracias, Miguel. Bueno, damos por finalizado este evento. En un par de horas vamos a tener ya en la página web de UNCUREPA, en la parte superior de la página inicial, el vínculo para lo que es el formato de afiliación a la demanda colectiva de clase de los colegios privados, y más adelante fragmentos de este webinar estarán siendo publicados a través de nuestras redes sociales o en la página web. Quiero agradecer nuevamente por el tiempo que han dedicado a este evento y darle las gracias a todos. Creo que la participación ha sido excelente. Tenemos la oportunidad de despedirnos todos. Muchos nos conocemos, nos hemos conocido en algún momento, y pues agradeciendo nuevamente su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la información suministrada, los felicito. Me gusta mucho lo que escucho, y yo creo que es el momento de que todos los participantes corramos la voz a través de todos los medios que hayan para seguir promoviendo nuestros derechos como consumidores, porque unidos somos más fuertes. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.